¿Cómo está el pueblo del Señor? Que Jehová bendiga los dichos de tu boca y que el Señor te conceda los deseos de tu corazón según su santa y perfecta voluntad. Que las bendiciones que el Padre va a enviar sobre tu vida también las alcancen tus hijos y los hijos de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy, domingo, celebración de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es fiel. Gracias, Señor. Aleluya. La resurrección de Cristo marcó la historia entre un antes y un después. La resurrección de Cristo le dio vida y le dio poder a la iglesia cristiana. Si la resurrección de Cristo no hubiera sucedido, Pablo dice, nuestra fe fuera vana. Yo quiero tocarle 3 puntos en esta meditación sobre la resurrección de Cristo. Número 1, la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Número 2, la resurrección de Cristo es una prueba de su deidad. Jesucristo es Dios. Número 3, importancia de la resurrección de Cristo. ¿Qué efectos tuvo la resurrección de Cristo? Vamos al punto número 1, Primera de Corintios 15, 12 al 14. Pablo dice en forma apologética, o sea, defendiendo la fe cristiana, dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. En el tiempo en que Pablo andaba predicando, funda la iglesia de Corinto, una iglesia de Asia Menor, y él se da cuenta que la iglesia viene avanzando, viene creciendo, pero también hay corrientes que se filtran, corrientes doctrinales, filosóficas, que se filtran en la iglesia de Cristo. Nunca la iglesia de Cristo va a estar libre de que se filtren ideologías, filosofías y que lo agarran como que si fuera doctrinas, como que si fuera parte fundamental de la Biblia. Ya desde antes de que el Señor Jesucristo naciera, existían 2 grupos que se contradecían en cuanto a la resurrección. Usted ha oído mencionar a los fariseos y a los saduceos. Eran 2 grupos religiosos, casi políticos, en el tiempo de Jesús que predominaban y dominaban. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no. Los saduceos decían que el alma era la que se salvaba, se iba a la presencia del Señor, pero el cuerpo se quedaba. Porque el cuerpo es materia, el cuerpo es pecaminoso, el cuerpo es malo.
y era una influencia de los filósofos griegos en ese tiempo, más que todo de Platón, que influenciaron en que la materia era mala, que todo en esta vida es malo, que todo es relativo, que nada es real, que nada es verdadero, que todo en la vida tiene que ver con la percepción que uno tenga de aquello, y que cada uno puede opinar, cada uno puede decir si eso es verdad o si eso es mentira. Cada uno se forma su pensamiento, su realidad o su falsedad en su pensamiento. Entonces ellos decían, la resurrección no existe, no hay resurrección de muertos, a pesar de que Cristo ya había resucitado. Siempre habrá personas que se van a oponer, que van a contradecir, que van a cuestionar cualquier cosa. Yo recuerdo que era un muchachito cuando dijeron que el hombre había llegado a la luna, el Apolo 11, 12, ¿no? Y sacaron la noticia. Yo pude ver en la televisión cuando Neil Armstrong puso que era cristiano, puso su zapato en su pie en la luna. Lo transmitieron, fue algo impactante. Por primera vez el hombre llegaba a la luna. Pero después decían, no, eso es mentira. Los medios de comunicación engañaron a la humanidad. Eso no es cierto. Y siempre va a haber alguien que levanta una corriente, siempre. Pues levantaron la corriente de que Cristo no había resucitado. Y a Pablo llega y se da cuenta que hay hermanitos que hasta predicaban eso de que Cristo no había resucitado. Y en el capítulo 15, versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Y Pablo está en los versículos que anteceden, dice que el Señor Jesucristo cuando resucitó se presentó primero a Cefas, a Pedro. Después se presentó a los 12 y después se presentó a 500 hermanos. O sea, hay testigos. Pablo está presentando testigos oculares de la resurrección de Cristo. Por eso la resurrección de Cristo tiene base. Primero, que es bíblica. Fue profetizada por Isaías 700 años antes de que esto sucediera. El Señor Jesucristo enseñó a los discípulos sobre la resurrección. Él habló sobre su muerte y sobre su resurrección al tercer día, como estuvo Jonás en el vientre. Así también el Hijo del Hombre estará 3 días y resucitará. Siempre estuvo enseñando el Señor. Entonces hay bases bíblicas, y no solo bíblicos, sino que hay la ciencia misma. La ciencia ha comprobado, porque la ciencia a través de la arqueología, a través de la historia,
ha comprobado, porque marca lugares, marca fechas de la resurrección de Jesucristo. Pedro dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Por qué murieron los discípulos entonces? Nadie va a morir por una mentira. Nadie iba a sacrificar su vida. La resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe. Número 2, la resurrección de Cristo es una prueba de su deidad. Cristo no fue un profeta más. Cristo fue el unigénito Hijo de Dios. Dios hecho hombre. Hay hombres que quieren ser dioses. Y aquí en la tierra usted va a encontrar hombres llamados siervos de Dios que han querido ser dioses. Hombres queriendo ser dioses. Dios no quiso ser hombre. Dios se hizo hombre. Jesucristo se hizo hombre. Pero no perdió su deidad. Siempre siguió siendo Dios. Y la prueba final fue su resurrección, porque la muerte no le pudo atrapar. La muerte no le pudo acabar. En San Juan capítulo 8 versículo 26 dice, 8 días después de su resurrección, tenía una semana de haber resucitado. Y la Biblia dice que resucitó el primer día de la semana, o sea, domingo. Por eso el domingo para nosotros los cristianos es llamado el día del Señor. No porque esté en el calendario que tenemos, sino que es porque resucitó el primer día de la semana, domingo. Y dice que el otro domingo, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos estaba Tomás. En la primera manifestación de Jesús con sus discípulos no estaba Tomás. Cabe señalar que el nombre Tomás le tenían un apodo. ¿Cuál era el apodo de Tomás? Dídimo. Tomás el Dídimo. ¿Qué quiere decir Tomás el Dídimo? Quiere decir Tomás el gemelo. O sea, tenía un gemelo. Y con ellos Tomás, dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. Estaban encerrados, los discípulos tenían miedo. Dijeron, si mataron al pastor principal, a nuestro apóstol principal, a nuestro Señor, pues los próximos vamos a ser nosotros. Ya sentían que la guardia romana llegaba a rodear el aposento alto y ahí los agarraban. Estaban encerrados. Quizá estaban platicando qué iban a hacer, qué iban a pasar. Quizá estaban en una sesión o tal vez estaban orando. Cuando de repente el Señor entra sin abrir la puerta. El Señor traspasa las paredes y se pone en medio de ellos. Y ellos, yo creo que sufrieron un shock. ¡Guau! El Señor Jesús. El Señor Jesús.
Y el Señor levanta su mirada, se les queda viendo y levanta sus manos. Paz a vosotros. Qué palabras tan lindas. Paz a vosotros. Cuando el Señor llega siempre va a dar paz. Cuando invites al Señor a tu casa, el Señor va a llevar paz. Cuando invites al Señor a tu trabajo, el Señor va a llevar paz. Cuando invites al Señor a tu vida, el Señor te va a traer paz. Paz a vosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Paz a vosotros. Luego empieza a buscar con la mirada y mira a alguien, mira a Tomás. Y se le queda viendo a Tomás y le dice: Tomás, ven para acá. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. En los versículos anteriores dice que Tomás, como no estaba en la primera vez, los discípulos, los compañeros le cuentan: Tomás, el Señor resucitó y nos visitó. Dijo: no, hasta no ver, no creer. Se hizo famosa la frase, ¿verdad? La acuñó bien en la historia. Hasta no ver, no creer. Por eso le pusieron Tomás el incrédulo. Y no sé por qué le pusieron el gemelo. Quizá en las iglesias hay gemelos de Tomás. Hay hermanitos, hermanitas que son igual que Tomás. Les cuesta creer a la palabra. Les cuesta creer a las promesas. Les cuesta creerle al Señor. Y el Señor, en su gracia, en su misericordia, se está dirigiendo a un Tomás incrédulo. Mire qué gracia la del Señor, qué amor del Señor. En lugar de condenar, en lugar de marginar, en lugar de sacar del discipulado a un incrédulo, en lugar de castigarlo, en lugar de ponerlo en disciplina por incrédulo, le está dando otra oportunidad. Dios es tan bueno que nos da oportunidades. Dios no te condena, Dios no te acusa. Dios te da una oportunidad. Si fuiste un Tomás, ya es tiempo de que ahora creas y seas cambiado en un Juan, en un Pedro, en un Pablo que le va a creer al Señor. No seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor se goza, se alegra de que haya un pueblo que no le vio con sus ojos físicos,
que no le oyó con sus oídos físicos, pero que hoy en día le ha creído, le sirve, le ama, le alaba, le obedece al Señor. Bienaventurado. Somos más que dichosos por creerle al Señor. ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuántos esperan en el Señor? Eres bienaventurado. Aleluya. Y la gracia del Señor contigo. Número 3, importancia de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante? ¿Qué efectos tuvo? ¿Qué beneficios ha traído a la iglesia, al mundo, a los cristianos? La resurrección de Cristo no solo nos posesionó, sino que también nos posicionó. Ojalá no los confunda. Nos dio posesión, pero también posición. Amén. Hijos de Dios, libres de toda condenación. Hebreos capítulo 2, versículo 14, encontramos uno de los beneficios del Señor en su resurrección. Con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire qué tremendo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El diablo se reía cuando el Señor estaba siendo crucificado. Le estoy demostrando al mundo quién es su Dios, quién es su Señor. Un indefenso, un debilucho, uno que no se defiende y que está siendo avergonzado en público en la cruz. Y cuando el Señor expiró, el diablo se reía, los demonios aplaudían porque Cristo había muerto. Pero ese silencio duró 3 días, porque al tercer día la tumba se abrió y apareció el Hijo de Dios. Se levantó el Hijo de Dios, resucitó Jesucristo el primer día de la semana. Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice que con su muerte anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Había una sentencia contra nosotros, había un acta notarial, judicial contra nosotros pecadores. Por ser pecador éramos condenados a, por ser pecadores no teníamos derecho a, por ser pecadores iríamos a, pero cuando Cristo resucitó, dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta fue rota, fue deshecha. Fuimos absueltos y fuimos declarados libres, inocentes,
como que si nunca hubiésemos pecado. ¿No se goza por esto? ¿No se alegra por esto? El versículo 15 de Colosenses 2 tiene algo más fuerte. Si no le impactó la primera, mire esta segunda. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Las potestades, los principados que nos dominaban, que nos esclavizaban, que nos atormentaban, fueron despojados de su poder. Y no solo fueron despojados, fueron aprisionados, fueron tomados prisioneros. Y la Escritura dice que los exhibió públicamente. ¿Sabe usted que ahora los demonios y Satanás ya no tienen ningún poder sobre los cristianos? Ya no tienen ninguna autoridad sobre los cristianos, porque quien tiene todo poder es el Señor resucitado, el Señor glorificado. Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, cuando Cristo era hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, aleluya, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, todos los ángeles, en la tierra, toda la humanidad, y debajo de la tierra todos los demonios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Cristo tiene que ser glorificado, y toda lengua debe de confesar que Jesús es el Señor. Ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de la maldición. Me atrevo a decir que no debes de ser esclavo de la enfermedad, ni de la pobreza, ni de la miseria, ni del vicio, porque Cristo vino a romper toda cadena de maldición que estaba sobre tu vida. Somos libres por la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea honra y gloria. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos y denle la gloria al Señor. Denle la alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Amén.